Hola, amigos. La historia de hoy les va a helar la sangre. Ella creyó que su esposo llevaba 20 años muerto, hasta que por accidente abrió la puerta equivocada. Escuchen. Esperanza nunca había creído en el destino. El destino es para quienes pueden darse el lujo de sentarse a esperar. Ella trabajó toda su vida con sus manos, con su espalda, hasta con el último de sus nervios, pero trabajó. Porque nadie más iba a darle de comer, a vestirla, a pagarle los estudios a su hijo. Porque Javier no tenía la culpa de que su padre hubiera muerto cuando él solo tenía 3 años. 20 años. Toda una vida había pasado desde aquella terrible llamada. Señora Esperanza, necesita venir a la morgue para una identificación. Recordaba cada palabra. Recordaba cómo la taza con el café a medio tomar se le había caído de las manos. Cómo corrió a casa de la vecina para dejar a Javi. Cómo le temblaban las manos en el taxi. Cómo olía a la morgue. Ese olor no lo olvidaría jamás. El rostro estaba desfigurado. Irreconocible. Un accidente. Le dijeron. Un tráiler. El asfalto mojado. Muerte instantánea. Lo identificaron por sus documentos. Por el anillo de matrimonio. Por un lunar en la mejilla izquierda. Lo único que había quedado intacto. Esperanza no lloró en ese momento. Simplemente se convirtió en piedra. Y esa sensación de piedra se quedó con ella para siempre. En algún lugar de su interior. En lo más profundo. Ahí donde antes habitaba la capacidad de amar y confiar. Ahora tenía 45 años. Javier, 23. Creció para ser un hombre guapo e inteligente, pero de alguna manera, distante. Miraba a su madre con irritación, como si ella fuera una piedra atada a su cuello que le impedía nadar. Quizás así era. Ella había sacrificado demasiado por él, y él lo sentía. Y el sentimiento de culpa se transforma en rabia. Eso, Esperanza lo había entendido hace mucho. Mamá, necesito dinero. Estaba de pie en el umbral de su pequeño departamento, sin quitarse la chamarra. Ni siquiera entró. ¿Cuánto? 100,000. Esperanza se dejó caer lentamente en un taburete. 100,000 pesos. Su sueldo como personal de limpieza en una clínica de IMSS era de 8,000. Más algunos trabajos extra. Otros 4 o 5,000. Si tenía suerte. Javi, no tengo ese dineral. Consíguelo. Lo dijo como si ella escondiera millones bajo el colchón, como si hubiera vivido toda su vida dándose lujos mientras él sufría. ¿Para qué lo quieres? No es asunto tuyo. Esperanza miró a su hijo. Alto, de hombros anchos, con los ojos grises de su padre. Solo que la mirada era diferente, fría, ajena. Pero si trabajas en esa empresa de logística, te pagan bien. Necesito más. Y rápido. Javier, ¿te metiste en problemas? Él se tensó. Y ella lo supo. Sí, se había metido en problemas, pero no se lo diría. Nunca se lo diría. Porque para él, ella no era nadie. Solo personal de servicio que debía darle dinero en cuanto lo pidiera. Veré qué puedo hacer, dijo. Aunque no tenía ni la menor idea de dónde conseguiría tal cantidad. Javier asintió y se fue. Ni siquiera se despidió. Esperanza se quedó sentada en el taburete hasta que oscureció. No encendió la luz, no comió. No se movió. Solo se quedó sentada, pensando. Un préstamo no se lo darían. La edad, el sueldo, ninguna garantía. Pedir prestado era imposible. Sus amigas apenas llegaban a fin de mes. No tenían nada que vender, salvo el departamento, que ya era un pequeño estudio en un edificio viejo. No poseían nada más de valor. A la mañana siguiente fue a trabajar como siempre. Trapeó los pisos de la clínica. Limpió las ventanas. Sacó la basura. Pero en su cabeza daba vueltas un solo pensamiento. ¿De dónde sacar el dinero? ¿Dónde? Oye, ¿qué te pasa? Andas como en otro mundo. Luisa, su compañera, la miraba con compasión. Llevaban 7 años trabajando juntas y Luisa sabía leer su estado de ánimo. Javier me pidió dinero. Mucho. Ay, Dios. ¿Cuánto? 100,000. Luisa soltó un silbido. Pero si eso es como más de 10 de tus sueldos. ¿Qué? ¿Se volvió loco? Dice que es urgente, que está en problemas. Esperanza se encogió de hombros. No sabía nada de la vida de su propio hijo. Oye, Luisa bajó la voz. Mi hermana trabaja en una compañía de limpieza. A veces buscan gente para trabajos de una sola vez. Urgentes. Pagan bien. En efectivo. ¿Quieres que le pregunte? Pregúntale. 2 días después. Luisa la llamó. Hay trabajo. Unas oficinas en un centro de negocios.
Es para cubrir a una afanadora por una noche. 3,000 pesos por el turno. 3,000 pesos era mucho. Normalmente, por una limpieza así pagaban 500 pesos por hora. Pero unas oficinas eran otra cosa. Espacios grandes. Muchos despachos. ¿Cuándo? Mañana. Tienes que llegar a las 6 de la tarde y trabajas hasta las 10. ¿Crees poder? Claro que puedo. Al día siguiente, Esperanza pidió salir antes de su trabajo principal. Se puso unos pantalones limpios y una blusa clara. Le prometieron darle el uniforme en el lugar. Viajó al otro extremo de la ciudad, a una zona en la que nunca había estado. Ahí se erigían altos edificios de cristal, circulaban autos de lujo y caminaba gente en traje. Otro mundo, uno ajeno. El centro de negocios se llamaba Horizonte. Esperanza encontró la entrada de servicio y se presentó con el guardia. La llevaron a un cuarto de servicio. Le dieron una bata azul y una lista de oficinas. Todo el 5º piso es tuyo, le dijo una mujer de aspecto cansado que llevaba una bata idéntica. Las oficinas que estén abiertas. Las limpias. Las que estén cerradas. No las toques. No te metas a las salas de juntas si hay gente. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Empieza por el ala izquierda. Esperanza tomó una cubeta, un trapeador y subió en el elevador al 5º piso. La oficina era enorme. Paredes de cristal, escritorios blancos, monitores de computadora. La mayoría de los empleados ya se habían ido, pero en algunos lugares aún había luz. Esperanza trabajó en silencio, tratando de no molestar. Limpió, trapeó, vació las papeleras. El trabajo de siempre, solo que en un entorno desconocido. Todo era demasiado bonito, caro, brillante. Llegó al final del pasillo a eso de las 9 de la noche. Quedaban 3 despachos. Empujó una puerta, cerrada. La segunda, también. La tercera cedió. Esperanza entró y se dio cuenta de que no era un despacho. Era una sala de juntas, una gran mesa ovalada, sillones de piel, una pantalla en la pared y gente. Sentados a la mesa había 4 hombres con trajes caros. Frente a ellos, papeles, laptops, vasos con agua. Disculpen, yo. Quería disculparse y salir, cerrar la puerta y olvidarlo, pero las palabras se le atoraron en la garganta, porque uno de los hombres levantó la cabeza y ella vio su rostro. El mundo se detuvo. Ojos grises. Un lunar en la mejilla izquierda. Las comisuras de los labios ligeramente caídas. Ese lunar. Ella lo besaba cada mañana. Esos ojos la miraron el día de su boda. Esos labios le decían, te amo. Andrés, su esposo muerto, estaba vivo, sentado en una sala de juntas con un traje de 50,000 pesos. Mirándola con una leve irritación. Esperanza olvidó cómo respirar. Señora, ¿necesita algo? Preguntó a alguien. Ella no podía responder, no podía moverse. Solo lo miraba a él, al fantasma, al muerto, al padre de su hijo. Andrés, si es que era él, frunció el ceño. En su mirada no había reconocimiento, ni una chispa. La miraba como si fuera un espacio vacío, como a la mujer de la limpieza que se equivocó de puerta. Cierre la puerta. Por favor, dijo él. Su voz. La misma voz. Solo que más grave. Más segura. Esperanza retrocedió. Cerró la puerta y se recargó en la pared. El corazón le latía con tal fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. Sentía un martilleo en las sienes. Todo le daba vueltas. 20 años. 20 años había llorado su muerte. 20 años había criado a su hijo sola. 20 años había vivido en la miseria. Mientras el qué, vivía otra vida. Construía una carrera. ¿Formaba una nueva familia? No terminó la limpieza. No podía. Le devolvió la bata al guardia diciendo que se sentía mal. Salió a la calle y se quedó un largo rato de pie bajo el viento frío, tratando de entender qué había pasado. ¿Se lo había imaginado? ¿Sería solo un hombre muy parecido? 20 años es un tiempo enorme. La gente cambia. ¿Habría confundido a un desconocido con su difunto esposo? Pero el lunar, los ojos, la voz, no se había equivocado. Era Andrés, vivo. Esperanza sacó su celular y marcó el número de su hijo. ¿Qué? Gruñó Javier. Necesito hablar contigo. Es importante. Ahora no puedo. Javi, es sobre tu padre. Silencio. Luego, el tono de línea ocupada. Le había colgado. Esperanza guardó el teléfono en su bolsa y caminó lentamente hacia el metro. Las piernas no le respondían, la cabeza le daba vueltas, pero siguió caminando, porque estaba acostumbrada. Toda su vida se había acostumbrado a seguir adelante,
incluso cuando ya no le quedaban fuerzas. Solo que ahora no caminaba simplemente hacia adelante, caminaba hacia la verdad, y sentía que esa verdad lo cambiaría todo. Durante 3 días, Esperanza no durmió. Pasaba las noches en vela, mirando el techo, reviviendo en su mente aquel segundo en la sala de juntas. Una y otra vez, su rostro, su voz, su mirada indiferente. ¿Se estaría volviendo loca? ¿Sería una alucinación producto del cansancio y el estrés? 20 años de duelo, de soledad, de lucha por sobrevivir. ¿No era suficiente para que la razón se quebrara? Al 4.º día, fue al panteón. La tumba estaba bien cuidada. Esperanza venía aquí 2 veces al año, en el aniversario de su muerte y en el cumpleaños de Andrés. Plantaba flores, quitaba la maleza, le hablaba a la lápida fría bajo la cual yacía su esposo. O no yacía. Se arrodilló frente al monumento, pasó los dedos por las letras grabadas. Hernández Rojas, Andrés. 1975-2002. Amado esposo y padre. ¿Estás ahí?, susurró. ¿O todo fue una mentira? La tumba permaneció en silencio. Esperanza sacó su teléfono y marcó el número del detective que llevó el caso 20 años atrás. Había guardado su tarjeta todo ese tiempo. Ni ella misma sabía por qué. Simplemente no había podido tirarla. El número no existía. Claro, había pasado tanto tiempo. Entonces fue a la delegación. Se pasó 4 horas en la sala de espera antes de que la atendieran. ¿En qué puedo ayudarla? El joven teniente la miraba con cansancio. Fin de turno. Otra loca con una historia extraña. Necesito una copia del expediente sobre la muerte de mi esposo. Hace 20 años. ¿20 años? Frunció el ceño. Eso está en el archivo. Tendría que hacer una solicitud. La haré. La escribió. Llenó todos los formularios. Presentó su credencial. El acta de matrimonio. El acta de defunción. El teniente le prometió que la respuesta llegaría en 2 o 3 semanas. Esperanza no podía esperar 3 semanas. Al día siguiente, volvió al Centro de Negocios Horizonte, no como personal de limpieza. Simplemente llegó, se sentó en una banca frente a la entrada principal y se puso a esperar. Estuvo ahí 6 horas. La gente entraba y salía. Trajes caros, rostros seguros. Olor a éxito. Esperanza se sentía invisible. Una mujer gris en una banca gris, a nadie le importaba. Él apareció a las 6:30 de la tarde. Salió por las puertas de cristal. Se detuvo. Sacó el celular. Habló con alguien. Sonrió. Luego guardó el teléfono y se dirigió al estacionamiento. Esperanza se levantó y lo siguió. Se subió a una camioneta negra. Enorme. Reluciente. Con los vidrios polarizados. El vehículo arrancó y Esperanza supo que lo perdería. No tenía dinero para un taxi. No había forma de alcanzarlo. Pero memorizó la placa. En casa. Anotó el número en un papelito y lo guardó en la caja donde tenía sus documentos. Luego abrió su vieja laptop, una que había comprado en oferta hacía 5 años, y comenzó a buscar. Centro de Negocios Horizonte. Empresas. La búsqueda arrojó docenas de resultados. Leyó. Anotó. Comparó. En el 5.º piso, donde ella había limpiado, se encontraba la empresa Vector Capital, un holding de inversiones. Esperanza encontró su sitio web. Fotos de la oficina. Información sobre proyectos. La sección de directivos. Hizo clic en el enlace y dejó de respirar. En la pantalla estaba su fotografía, con un traje de negocios, una sonrisa de compromiso y aquel mismo lunar en la mejilla izquierda. Arturo Beltrán, director general. Arturo, no Andrés. Beltrán, no Hernández. Otro nombre, otro apellido, otra vida. Esperanza leyó su biografía con manos temblorosas. Nacido en 1975, graduado con honores de la Facultad de Economía. Inició su carrera en el sector bancario en 2003. En 2003, un año después de la muerte de Andrés. Qué conveniente. Casado. 2 hijos. Esperanza dejó caer la cabeza sobre sus manos. Casado. 2 hijos. ¿Y Javier? ¿Y ella? ¿Acaso simplemente habían dejado de existir? Se quedó frente a la laptop hasta el amanecer, buscando todo lo que pudo encontrar. Artículos en revistas de negocios. Entrevistas. Crónicas de sociales. Arturo Beltrán era un empresario exitoso. Un hombre respetado. Un filántropo. Incluso donaba dinero a orfanatos. ¡Qué ironía! Tenía una esposa, Ximena. Una rubia hermosa de ojos fríos. Hijos, un niño y una niña.
de 16 y 14 años. Una casa en las afueras, un departamento en el centro, una casa de campo junto a un lago. Todo lo que Esperanza alguna vez había soñado. Todo lo que él le había prometido. Vamos a vivir bien, Espe, ya verás. Haré carrera, compraremos un departamento, tendremos hijos. Serás la esposa más feliz del mundo. Y ella le creyó. Tonta, ingenua, le creyó cada palabra. Por la mañana, llamó Javier. ¿Querías hablar de papá? ¿Qué pasa? Esperanza guardó silencio. ¿Cómo decirle a su hijo que su padre estaba vivo? ¿Que 20 años atrás había fingido su muerte y los había abandonado? ¿Que tenía una nueva familia? Nuevos hijos. ¿Una nueva vida? Mamá, ven, dijo ella. No es algo para hablar por teléfono. Él llegó por la tarde. Entró sin quitarse los zapatos. Se sentó en el sofá y la miró con impaciencia, tamborileando los dedos en el reposabrazos. Y bien, Esperanza se sentó frente a él, miró a su hijo, a sus ojos grises, tan parecidos a los de su padre. Javi, vi a tu padre. Él se quedó inmóvil. ¿Qué? Vi a Andrés. Vivo. Javier guardó silencio un largo rato, luego sonrió con sorna. Mamá, ¿estás bien de la cabeza? Papá murió hace 20 años. Yo estuve en el funeral. Tú también. Enterramos un ataúd cerrado. Nos dijeron que el cuerpo estaba destrozado. ¿Y qué? Lo vi en un centro de negocios. En una sala de juntas. Está vivo. Javi. Solo que ahora se llama Arturo Beltrán. Javier la miraba como si estuviera loca. Había algo extraño en su mirada. No era sorpresa ni conmoción. Era otra cosa. ¿De dónde sacaste eso? Trabajé ahí como personal de limpieza. Abrí una puerta por accidente y lo vi. Mamá, Javier sacudió la cabeza. Necesitas ir al médico. En serio. Esto es una locura. No es una locura. Lo encontré en internet. Fotos. Su biografía. Es director de una compañía de inversiones. Tiene esposa. 2 hijos. Es rico. Exitoso. ¿Y nosotros? Basta. Javier se puso de pie de un salto. Su rostro se desfiguró por la rabia. Basta, mamá. Toda tu vida te has aferrado al pasado, a ese hombre muerto. Estoy harto de escuchar lo maravilloso que era mi padre, cómo lo amabas, cómo dejó todo por nosotros. ¿Y ahora te inventas estas fantasías para qué? ¿Para ser la víctima otra vez? ¿Para que todos te tengan lástima? Pobre Esperanza, el marido la abandonó, la engañó. Un clásico. Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. No por la ofensa, sino por la impotencia. Javi, no estoy inventando nada. Lo vi. Viste a un hombre parecido. Pasa. La gente tiene dobles. Eso no significa que mi padre fingió su muerte y lleva 20 años escondiéndose de nosotros. El lunar, susurró Esperanza, en la mejilla izquierda. Exactamente el mismo. Javier se calló. La miró. Y algo en su expresión cambió. La rabia dio paso a otra cosa, miedo, duda. Enséñamelo, dijo al fin. Enséñame a ese tal Beltrán. Esperanza abrió la laptop. Encontró la página de la compañía y giró la pantalla hacia su hijo. Javier observó la fotografía durante mucho tiempo. Luego, lentamente, volvió a sentarse en el sofá. Es él, dijo Esperanza. Es tu padre. Javier no dijo nada. Su rostro palideció. Sus manos se cerraron en puños. Si esto es verdad, pronunció en voz baja. Si de verdad está vivo, si nos abandonó por esta vida. ¿Entonces qué? Javier levantó la vista hacia ella, y por primera vez, Esperanza vio en sus ojos algo más que irritación y frialdad. Vio furia. Entonces va a pagar, dijo Javier, por cada año, por cada día, por todo. Los días siguientes se fundieron en una pesadilla interminable. Esperanza no podía comer, no podía dormir, no podía pensar en nada más que en él. Arturo Beltrán. Andrés Hernández. 2 nombres. Un hombre. Un traidor. Javier cambió. Por primera vez en muchos años. Empezó a visitarla no por dinero ni con reclamos, sino porque sí. Se sentaba en la cocina. Tomaba café. Guardaba silencio. A veces hablaban. A veces solo estaban sentados uno junto al otro. Y eso era suficiente. Necesito estar seguro, dijo Javier una tarde. No conjeturas. No suposiciones. Hechos. ¿Cómo? Una prueba de ADN. Esperanza se estremeció. Eso es imposible. ¿Cómo vamos a conseguir su ADN? Hay formas, sonrió Javier. Una colilla de cigarro. Un vaso.
un cabello en su saco. La gente deja rastros por todas partes. ¿Qué? ¿Piensas seguirlo? ¿O sugieres que nos acerquemos y le pidamos amablemente una muestra? Esperanza guardó silencio. Javier tenía razón. Si querían pruebas, tendrían que actuar. Pero aunque consigamos su ADN, dijo ella. ¿Qué sigue? No tenemos con qué compararlo. De tu padre. Bueno, de él no quedó nada. Javier la miró de forma extraña. Si quedó algo. Quedé yo. Su hijo. Claro. ¿Cómo pudo olvidarlo? ¿Estás listo? Para saber la verdad definitivamente, sin posibilidad de dar marcha atrás. Javier asintió. Quiero saberlo. Incluso si la verdad es peor de lo que imagino. Comenzaron a prepararse. Javier pidió vacaciones en el trabajo, sin goce de sueldo. Dijo. Asuntos familiares. Esperanza siguió trabajando en la clínica, pero por las tardes se reunían y planeaban. Lo primero era conocer la rutina de Beltrán. Javier pasó varios días sentado en una cafetería frente al centro de negocios, anotando sus horas de llegada y salida. Arturo era puntual. Llegaba a las 9. Se iba entre las 7 y las 8. Comía en el restaurante del primer piso, siempre en la misma mesa. El restaurante, dijo Javier. Ahí es más fácil. ¿Cómo vas a entrar? Reservaré una mesa. Me sentaré cerca. Esperaré a que se vaya y me llevaré su vaso o una servilleta. ¿Y si te reconoce? No me ha visto desde que yo tenía 3 años. He cambiado. Mamá, no tiene idea de cómo me veo. Era verdad. Javier no se parecía en nada al niño de rizos que Esperanza alguna vez cargó en brazos. Había crecido, madurado, se había endurecido. Solo los ojos seguían siendo los mismos, grises, los de su padre. Al día siguiente, Javier se puso su único saco decente y fue al restaurante. Esperanza lo esperó en casa, mordiéndose las uñas con nerviosismo. El teléfono no sonaba. 1 hora, 2, 3. Ya estaba a punto de llamarlo cuando la puerta se abrió. Javier entró con una bolsa de plástico en la mano. Lo tengo. ¿Qué es? Sacó un vaso de vidrio envuelto en una servilleta. Estaba tomando whisky. Cuando se fue, el mesero empezó a limpiar la mesa. Le dije que era mi vaso, que me había cambiado de lugar. El imbécil me creyó. Esperanza miraba el vaso como si fuera una reliquia sagrada. En algún lugar de ese cristal estaban las huellas dactilares y los restos de saliva del hombre que había destrozado su vida. Ahora necesitamos un laboratorio, dijo ella. Ya encontré uno. Una clínica privada. Lo hacen de forma anónima. Cuesta 30,000 pesos. ¿De dónde vamos a sacar 30,000? Javier guardó silencio. ¿Recuerdas que te pedí 100,000? Sí. Necesitaba pagar una deuda. A cierta gente. Estuve jugando a las cartas. En las maquinitas. Perdí mucho. Esperanza cerró los ojos. Otro golpe. Otra mentira. ¿Cuánto debías? Ya nada. Conseguí el dinero. ¿Cómo? No importa. Javier. Se lo pedí a un amigo, desvió la mirada. A cambio de un favor. Se lo pagaré trabajando. Esperanza quiso preguntar qué significaba trabajando, pero no lo hizo. Ahora había asuntos más importantes. 30,000 para la prueba, repitió. Tengo 15,000 ahorrados para una emergencia. Yo pondré el resto. Una semana después, recibieron los resultados. Esperanza sostenía el sobre con manos temblorosas. Javier estaba a su lado, pálido, tenso. Ábrelo, dijo él. Ella rasgó el papel, sacó la hoja y leyó. Probabilidad de paternidad, 99.98%. El mundo se derrumbó. En algún lugar en el fondo de su alma. Esperanza todavía albergaba la esperanza de un error, una coincidencia, un milagro. Pero el milagro no ocurrió. Arturo Beltrán era, en efecto, Andrés Hernández, el padre de Javier, su esposo, el esposo que fingió su muerte y los abandonó. Hijo de, susurró Javier. ¡Qué cabrón! Esperanza no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se daba cuenta. 20 años. 20 años creyó que el hombre que amaba había muerto, lo lloró, guardó su memoria, crió a su hijo sola. Y él, todo ese tiempo, había vivido en la misma ciudad, respirado el mismo aire, conducido autos de lujo, cenado en restaurantes, dormido con otra mujer. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Javier. No lo sé. Yo sí lo sé. Su voz se volvió dura. Le quitaremos todo, su dinero, su reputación, su familia, todo lo que nos robó. ¿Cómo? Tengo una idea. Javier se sentó a la mesa y comenzó a hablar.
Esperanza escuchaba. Y con cada palabra, su corazón latía más fuerte. El plan era arriesgado, incluso cruel. Pero después de todo lo que habían descubierto, Esperanza no sentía lástima. Solo una fría y aguda sed de justicia. Necesitamos más información, dijo Javier, sobre su negocio, su familia, sus conexiones, cualquier debilidad, cualquier secreto. La gente como él siempre esconde algo. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? Tiene una asistente. La vi varias veces salir con él. Llevaba documentos. Joven, como de 25 años. Si logramos acercarnos a ella, ¿quieres usarla? Javier se encogió de hombros. En la guerra y en el amor. Esperanza se quedó callada. El plan la inquietaba, pero entendía que no había otra salida. No podían simplemente presentarse ante Beltrán y exigirle una explicación. Él era rico, influyente, peligroso. Tenía dinero para los mejores abogados, contactos en los lugares correctos. Si querían ganar, tendrían que jugar con sus reglas. De acuerdo, dijo finalmente. Haz lo que tengas que hacer. Javier asintió. En sus ojos ardía un fuego que Esperanza no había visto antes. Ya no era el chico perdido, enojado con el mundo. Se había convertido en un cazador. Y la presa ya había sido elegida. Pero ni Esperanza ni Javier sospechaban que había más de un cazador en esta historia, y que alguien llevaba mucho tiempo observándolos. Esa misma noche, mientras ellos trazaban sus planes de venganza, en el otro extremo de la ciudad, Arturo Beltrán estaba sentado en su despacho mirando una fotografía. En la imagen aparecía una mujer con una bata azul de limpieza, una captura borrosa de una cámara de seguridad. La reconoció al instante, en el segundo en que ella abrió la puerta de la sala de juntas. La reconoció y sintió un terror helado. Esperanza, su pasado, su error, su sentencia. Pensó que había enterrado esa vida para siempre. 20 años de silencio, 20 años de cautela. Y ahora todo se derrumbaba por una puerta abierta por accidente. Arturo tomó su teléfono y marcó un número. Tenemos un problema, dijo. Uno serio. La asistente se llamaba Tamara. Javier lo supo al segundo día de vigilancia, al escuchar cómo el guardia de la entrada la saludaba por su nombre. Alta, de cabello oscuro, con un rostro cansado y una bolsa cara. Regalo del jefe, probablemente, o su sueldo se lo permitía. En cualquier caso, ella era la llave para llegar a Beltrán. Javier empezó con cautela. Abordarla directamente era peligroso, podría delatarlo, así que eligió otro camino. Cada tarde, Tamara entraba a una pequeña cafetería a 2 cuadras del centro de negocios. Se sentaba junto a la ventana, pedía un latte y algo dulce. Revisaba su teléfono durante unos 20 minutos y luego se iba. Un ritual, una costumbre, una debilidad. Al tercer día, Javier llegó antes y ocupó la mesa de al lado. Al quinto, derramó accidentalmente el café de ella. Se disculpó y se ofreció a comprarle uno nuevo. Al séptimo, ya estaban conversando. Tamara resultó ser inesperadamente abierta, solitaria, infeliz, cansada de un trabajo que le consumía todo el tiempo y de un jefe que le exigía lo imposible. Javier escuchaba, asentía, simpatizaba, sabía ser encantador cuando quería. ¿Y tú a qué te dedicas?, le preguntó ella un día. Logística, mintió él. Un trabajo de oficina aburrido. No como el tuyo. Ayudando al gran jefe a tomar decisiones importantes. Tamara sonrió con tristeza. Si tan solo le llevo el café. Contesto llamadas y aguanto sus ataques de paranoia. ¿Paranoia? Ella vaciló. Como si hubiera dicho de más. Olvídalo. No debería hablar de mi jefe. Te entiendo. Yo tuve uno igual. Siempre pensaba que lo querían fregar. Veía a un espía en cada nuevo empleado. Tamara asintió. Exacto. Arturo últimamente se ha puesto muy nervioso. Revisa las cámaras. Reforzó la seguridad. Hasta me hizo firmar un nuevo acuerdo de confidencialidad. ¿Pasó algo? No lo sé. Pero está tenso. Y cuando el jefe está tenso, todos sufrimos. Javier ocultó su triunfo en lo más profundo. Así que Beltrán había olido el peligro. Su aparición en la oficina no había pasado desapercibida. Eso lo cambiaba todo. Se lo contó a su madre esa misma noche. Lo sabe, dijo Esperanza en voz baja. Me vio y entendió. Parece que sí. ¿Y ahora qué? Seguramente nos buscará. Por eso tenemos que actuar más rápido. ¿Qué tienes en mente? Javier sacó una libreta. Durante los últimos días, había anotado todo lo que Tamara le contaba. Fragmentos de conversaciones. Nombres. Fechas.
Beltrán no es solo un empresario. Tiene conexiones con gente con la que es mejor no meterse. Tamara mencionó a un tal Germán. Viene una vez al mes, siempre sin cita, hablan a puerta cerrada. Crimen organizado, quizás, pero eso no es lo principal. Lo principal es que Tamara ha visto documentos. Hace unos años hubo un trato, después del cual Beltrán se hizo rico de la noche a la mañana. Muy rico. Y los documentos de ese trato están guardados en una caja fuerte en su despacho. ¿Quieres robarlos? Quiero copiarlos. Si hay algo ilegal ahí, esa es nuestra mejor carta. Esperanza miraba a su hijo y no lo reconocía. ¿Cuándo se había vuelto así? Frío, calculador, peligroso. Aunque, en realidad, sí sabía cuándo, en el momento en que vio la fotografía de su padre y comprendió que había sido traicionado. Es peligroso, dijo ella. Lo sé. Si te atrapan, no me atraparán. Javier, no quiero perderte. Eres todo lo que tengo. Él la miró y su expresión se suavizó un poco. Mamá, no hago esto solo por venganza. Lo hago por nosotros. Durante 20 años vivimos en la miseria mientras él nadaba en dinero. No es justo. Y se puede arreglar. El dinero no nos devolverá esos años. No, pero nos dará una nueva vida. Y a él, lo que se merece. Esperanza quiso protestar, pero no pudo. En el fondo, ella misma anhelaba justicia. Anhelaba ver cómo se derrumbaba su mundo perfecto. Anhelaba que él sintiera al menos una gota del dolor que les había causado. Está bien, dijo. ¿Qué hay que hacer? Tamara se va el fin de semana a ver a sus padres. Me dejará la llave de su departamento para cuidar a su gato y regar las plantas. Dice que confía en mí. Pobre chica. Sí, Javier desvió la mirada. Pobre. Había algo parecido al remordimiento en su voz. Pero rápidamente se recompuso. Tiene una laptop del trabajo en su casa. Una secretaria debe estar disponible incluso los fines de semana, por si el jefe necesita algo. Si consigo acceso a su correo, podré saber más sobre los negocios de Beltrán. Eso es un delito. Todo lo que estamos haciendo es un delito, pero él cometió el primero. Falsificó documentos. Engañó al Estado. Abandonó a su familia. Nosotros solo estamos restableciendo el equilibrio. Esperanza se quedó en silencio. Equilibrio. Justicia. Palabras bonitas para actos feos. Pero, ¿qué otra opción tenía? Olvidar. Perdonar. ¿Seguir viviendo sabiendo la verdad sin hacer nada? No. Eso superaba sus fuerzas. El sábado por la mañana, Tamara se fue. Javier recogió la llave, como había prometido. Por la noche, llamó a su madre. Estoy dentro. La laptop está aquí. Ten mucho cuidado. Lo tendré. No llamó en 3 horas. Esperanza se sentó junto a la ventana, mirando el cielo oscuro, y rezó por primera vez en muchos años. No sabía a quién le rezaba. A Dios. Al destino. Al universo. Solo pedía que todo terminara bien. Cuando el teléfono sonó, lo tomó con manos temblorosas. Javi, mamá, tienes que ver esto. ¿Qué pasa? No por teléfono. Ven. Llegó en 40 minutos. Javier le abrió la puerta, pálido y con los ojos brillantes. Mira. En la pantalla de la laptop estaba abierta una cadena de correos. Esperanza leyó, y con cada línea, su corazón se encogía más. Los correos eran de Germán, el mismo que Tamara había mencionado. Discutían tratos, sumas, nombres, y un nombre se repetía una y otra vez, Hernández. Es su verdadero apellido, dijo Javier. No solo se cambió el nombre, compró los documentos de un hombre fallecido. El verdadero Arturo Beltrán murió en un accidente de auto 6 meses antes de que papá muriera. El cuerpo estaba desfigurado, irreconocible, como el de Andrés. Sí, intercambiaron lugares. Esperanza sintió que las piernas le flaqueaban. Se dejó caer en una silla. Entonces en la tumba hay un desconocido. Eso parece. 20 años llevándole flores a la tumba de un extraño. 20 años hablándole a una piedra fría bajo la cual yacía un cuerpo que ni siquiera pertenecía a su esposo. Era demasiado cruel, demasiado demencial. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué lo hizo? Dinero. Aquí está todo. Le debía a gente importante, muy importante. Le dieron a elegir, pagar la deuda trabajando para ellos o desaparecer. Eligió lo segundo. ¿Pero cómo pudo abandonarnos? Nosotros éramos parte del trato. El seguro de vida. Lo cobraste después de su muerte. ¿Recuerdas el seguro? Esperanza lo recordaba.
Una suma modesta que les permitió sobrevivir los primeros 2 años. Pensó que era el último regalo de su esposo. Resultó ser el pago por su silencio. Ese Germán, continuó Javier, sigue trabajando con él. Según los correos, Beltrán le da una parte de sus ganancias, como si le estuviera pagando por aquel favor, por la nueva vida. ¿Y qué hacemos con esta información? Javier sonrió. Una sonrisa fría, depredadora. Ahora tenemos la sartén por el mango. Pruebas de fraude, falsificación de documentos, fraude al seguro, vínculos con el crimen organizado. Una sola palabra es suficiente para que su mundo se venga abajo. ¿Quieres chantajearlo? No. Quiero reunirme con él cara a cara y darle una opción, como se la dieron a él una vez. Esperanza quiso preguntar qué opción, pero no tuvo tiempo. La puerta principal se abrió de golpe. En el umbral había un hombre con un abrigo negro. Detrás de él, otros 2. Rostros duros, ojos fríos. ¿Javier Hernández? Preguntó el primero. Javier palideció. ¿Quiénes son ustedes? El hombre entró al departamento. Germán les manda saludos. Y un recordatorio de que los secretos ajenos son un juguete peligroso. Esperanza gritó. El sonido brotó por sí solo. Animal. Desesperado. Uno de los hombres se acercó a ella. Pero Javier se interpuso. No la toquen. Ella no tiene nada que ver. Todos tienen que ver, dijo el que se presentó como el mensajero de Germán. Especialmente los que se meten en asuntos ajenos. Pasó junto a Javier. Se detuvo frente a la mesa con la laptop. Miró la pantalla y sonrió. ¡Qué gente tan curiosa! ¿Pensaron que nadie se daría cuenta? ¿Cómo nos encontraron? Preguntó Javier. ¿Tú qué crees? El departamento de Tamara está bajo vigilancia. Arturo es un hombre precavido. Después de que tu madrecita apareció en su oficina, duplicó la seguridad. Y bien que hizo. Esperanza miraba a esos hombres y sentía como el miedo le paralizaba el cuerpo. No eran de la policía. Eso era seguro. La policía no habla así. No mira así. Esta gente estaba acostumbrada a resolver los problemas a su manera. ¿Qué quieren? La voz de Javier temblaba, pero se mantenía firme. ¿Qué queremos? El hombre del abrigo negro se rió. No queremos nada. Solo estamos entregando un mensaje. Germán quiere reunirse. Mañana al mediodía. Les enviaremos la dirección por la mañana. ¿Y si nos negamos? El hombre lo miró con una mirada larga y pesada. No te lo recomiendo. Hizo una seña a sus hombres y salieron tan repentinamente como habían llegado. La puerta se cerró con un suave clic. Javier se desplomó en el sofá. Le temblaban las manos. Mamá, perdón, no pensé que... ¿Qué estaban vigilando el departamento? ¿Que un jefe criminal tendría cámaras? En la voz de ella había más cansancio que enojo. Se sentó junto a su hijo y le tomó la mano. Nos metimos en un nido de avispas. Y ahora nos van a picar. Quizás deberíamos huir. Irnos a algún lugar antes de que sea tarde. ¿A dónde? No tenemos dinero. Ni contactos. Nada. Y ellos tienen todo. Nos encontrarían en un día. Javier guardó silencio. Esperanza vio como en sus ojos luchaban el miedo y la terquedad. Él no estaba acostumbrado a rendirse. No sabía cómo. Entonces iremos a la reunión, dijo finalmente. Escucharemos lo que tienen que decir. Podría ser una trampa. Podría. Pero si quisieran matarnos, lo habrían hecho de inmediato. Necesitan algo de nosotros. Esperanza lo pensó y asintió. La lógica era retorcida, pero correcta. Esa gente no se andaría con rodeos si solo quisieran deshacerse del problema. Eso significaba que había otro plan. La noche pasó en vela. Esperanza estaba acostada en el sofá del departamento de Tamara. Ir a casa era demasiado peligroso. Pensaba en cómo todo había llegado tan lejos. Hacía un mes, era solo una mujer de la limpieza. Una mujer cansada con un hijo malagradecido y la tumba de su esposo en el panteón. Ahora era cómplice de una investigación, víctima de vigilancia, prisionera de las circunstancias. Todo por una puerta abierta por accidente. Por la mañana llegó un mensaje. La dirección. Una zona de bodegas en las afueras. Esperanza conocía el lugar. Naves de concreto gris. Calles vacías. Sin testigos. ¿El lugar perfecto para qué? ¿Una conversación? ¿Una ejecución? Fueron juntos. Javier quería dejar a su madre en casa, pero ella se negó. Empezamos esto juntos. Lo terminaremos juntos también. La bodega era un hangar enorme con portones oxidados. Adentro estaba vacío, a excepción de unas cuantas cajas y una mesa en el centro. Sentado a la mesa había un hombre corpulento, canoso,
con un rostro que había visto demasiado. Germán. A su lado, de pie, estaba Arturo Beltrán. Andrés, su esposo, el padre de su hijo. Esperanza se detuvo. Lo miró, vivo, real, tan cercano, y no podía creerlo. Durante 20 años lo había guardado en su memoria como un hombre joven, alegre, amoroso, y frente a ella había un extraño, envejecido, más corpulento, con ojos fríos y un reloj caro. Hola, Esperanza, dijo él en voz baja. Ella no respondió. No podía. Así que esta es tu antigua familia. Germán los examinó con una curiosidad perezosa. No me impresionan. Dijiste que podrían ser un problema. Yo no veo ningún problema. Lo saben, dijo Beltrán. Lo saben todo. ¿Y qué? ¿Quién les va a creer? Una mujer de la limpieza y un fracasado contra un respetado empresario. Javier dio un paso al frente. Tenemos pruebas. Los correos. Los documentos. Una llamada a la policía y todo esto se acaba. Germán se rió. Muchacho, ¿crees que la policía me asusta? La policía es un formalismo. Tengo a mi gente ahí, aunque les lleves una maleta de pruebas. El caso se cerrará en una semana. Así que guarda tus amenazas para quienes les temen. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Preguntó Esperanza. La voz le regresó de repente, ronca, ajena. Germán la miró. Porque Arturo lo pidió. Dijo que eran su familia, su exfamilia, pero familia al fin, y que el asunto podía resolverse pacíficamente. ¿Pacíficamente? Javier sonrió con desdén. Después de 20 años de mentiras. Después de que nos abandonó por dinero. Beltrán se estremeció. No los abandoné por dinero. Intenté salvarlos. ¿Salvarlos? Javier estalló en un grito. ¿De qué? Vivíamos en la miseria. Mamá tenía 3 trabajos. Crecí sin padre, pensando que estaba muerto. ¿Qué demonios de salvación es esa? De esto, Beltrán señaló a Germán, de la gente a la que le debía. Si me hubiera quedado, habrían ido por ustedes. Por todos. La única forma de protegerlos era desaparecer. Mentiras. Es la verdad. Beltrán dio un paso hacia su hijo, guardó silencio, examinando su rostro. Javier sigue siendo Javi, ¿verdad? Sí, lo sé. Los he estado vigilando todos estos años. De lejos, con cuidado, pero los he vigilado. Sé que terminaste la prepa a duras penas, aunque podías más. Sé que entraste a un técnico en mecánica pero lo dejaste. Sé de tus deudas. No podía estar cerca, pero no los olvidé. Ni un solo día. Javier retrocedió, como si lo hubieran golpeado. ¿Nos vigilabas? Sí. Y ni una sola vez ayudaste. Viste cómo sobrevivíamos y simplemente mirabas. Cualquier contacto habría sido peligroso. Los habrían encontrado a través de mí. ¿Que no nos olvidabas? Esperanza finalmente recuperó la voz. ¿Y el dinero? ¿Nos mandaste un solo centavo en 20 años? Beltrán bajó la mirada. No podía. Cualquier transferencia se puede rastrear. Habrían llegado a ustedes. ¿Qué excusa tan conveniente? Es la verdad. Lo juro. Germán levantó una mano. Basta de dramas familiares. Tenemos una conversación de negocios. Ustedes obtuvieron información que no me gusta. La pregunta es, ¿qué hacemos con ustedes? Esperanza sintió un escalofrío. Ahí estaba. El momento de la verdad. Tengo una propuesta, dijo Javier. Inesperadamente tranquilo. Te escucho. Queremos una compensación por 20 años de silencio. 10 millones de pesos. Y no volverán a vernos. Germán soltó un silbido. ¿Qué apetito tiene el muchacho? Arturo, ¿oíste? Beltrán no dijo nada. Es justo, continuó Javier. Ustedes ganaron cientos de millones con el esquema que vi en los documentos. 10 es una miseria. ¿Y si me niego? Entonces los documentos no irán a la policía, sino a la prensa y a sus competidores. A ver cómo su gente lidia con eso. Germán miró a Javier durante un largo rato. Luego se volvió hacia Beltrán. Tu hijo se parece a ti. Igual de descarado. Se levantó de la mesa y se acercó a Javier hasta quedar frente a él. De acuerdo, 10 millones. Pero con una condición. ¿Cuál? Germán sonrió. Y esa sonrisa hizo que Esperanza se le helara la sangre en las venas. Trabajarás para mí. Te ganarás cada centavo. Y empezarás por hacerle un favor a Arturo. Un pequeño favor. De familia. Por así decirlo. Javier palideció. ¿Qué favor? Germán sacó una fotografía de su bolsillo y la puso sobre la mesa. En la imagen había una mujer. Una rubia de ojos fríos.
Ximena Beltrán, la esposa de Arturo. Nuestro amigo tiene problemas familiares, dijo Germán. Su esposa sabe demasiado y quiere demasiado. Hay que arreglar eso. ¿Usted quiere que yo? Quiero que demuestres tu lealtad. Y tú decides cómo. Esperanza agarró a su hijo del brazo. Javi. No. Nos vamos ahora mismo. Pero Javier no se movió. Miraba la fotografía. Y en sus ojos había algo aterrador. Cuénteme más, dijo. Germán hablaba. Y Esperanza sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Cada palabra era veneno. Cada frase. Una soga en su cuello. Ximena Beltrán, Germán golpeó la fotografía con el dedo. 17 años de matrimonio. 2 hijos. La familia perfecta. Si la ves desde fuera. Pero por dentro. Está podrida. ¿Qué hizo ella? Preguntó Javier. Investigar. Encontró documentos que no debía encontrar. Ahora chantajea a su esposo. Quiere la mitad del negocio a cambio de su silencio. Esperanza miró a Beltrán. Él permanecía con el rostro impasible, pero en sus ojos había algo parecido al dolor o al miedo. ¿O sea que ella sabe de todo?, preguntó Esperanza. ¿Del fraude con los documentos? Sí. De mí no. Todavía no. Pero sí habla. Habrá problemas para todos. ¿Y quieren que mi hijo la mate? Germán se rió. ¡Qué dramática! No, no hay que matar a nadie. Se necesita otra cosa. Se volvió hacia Javier. Eres joven, apuesto, sabes ganarte a la gente. Vi cómo trabajaste con Tamara. Ximena está sola en su matrimonio. El marido siempre en el trabajo, los hijos crecieron y tienen su propia vida. Necesita atención. ¿Entiendes a dónde voy? Javier entendió. Esperanza también. ¿Quieren que la seduzca? Dijo ella con asco. Que la seduzcas. La fotografíes. La grabes. Chantaje contra chantaje. Si tenemos pruebas de su infidelidad, perderá toda credibilidad. Los hijos le darán la espalda. Los abogados la hundirán en los tribunales y se callará. ¿Y si no funciona? Entonces pasaremos al plan B. Germán se encogió de hombros. Pero intentemos primero por las buenas. Javier guardó silencio. Esperanza veía cómo pensaba. Sopesaba. Calculaba. Su hijo, a quien una vez le enseñó a ser honesto, ahora se enfrentaba a una elección entre su conciencia y su supervivencia. Necesito tiempo, dijo finalmente. ¿Cuánto? 1 día. Para pensarlo. Germán asintió. 1 día. Pero no más. Y ni se te ocurra huir. Mi gente los está vigilando a los dos. Salieron del hangar hacia el mediodía gris. El cielo estaba cubierto de nubes y olía a lluvia. Esperanza caminó en silencio hasta que se alejaron lo suficiente. No vas a hacerlo, ¿verdad?, preguntó. Javier no respondió. Javier, mamá, no tenemos opción. O jugamos con sus reglas. ¿O qué? ¿Nos matarán? Quizás sea mejor ir a la policía. ¿Oíste lo que dijo? Tiene a su gente en todas partes. Entonces vámonos. Dejemos todo y vámonos. ¿A dónde? ¿Con qué dinero? Esperanza se detuvo. Tomó a su hijo por los hombros y lo giró hacia ella. Escúchame. Durante 20 años te crié sola. Trabajé hasta el agotamiento, me negué todo. Y todo ese tiempo creí que estaba haciendo lo correcto, que crecerías para ser un buen hombre. No rico, no exitoso, simplemente bueno. Y ahora te miro y no te reconozco. ¿Quién eres, Javi? ¿En qué te has convertido? Javier desvió la mirada. Me convertí en quien tenía que convertirme. En alguien que sobrevive. ¿A qué precio? ¿Al precio de la vida de otros? ¿Al precio de tu alma? El alma es un lujo. Mamá, para los que tienen dinero. Siguió caminando, sin mirar atrás. Esperanza lo vio alejarse y sintió que algo se rompía dentro de ella. Su niño, su Javi, se había perdido mucho antes de que descubrieran la verdad sobre su padre. Y quizás, fue precisamente la ausencia de un padre lo que lo rompió. Por la noche, regresaron al departamento de Esperanza. El de Tamara estaba comprometido. Javier se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad. Esperanza intentó dormir, pero no pudo. En su cabeza daban vueltas las imágenes, Germán con su sonrisa de serpiente, Beltrán con sus ojos vacíos, la fotografía de la rubia sobre la mesa. Cerca de la medianoche. Sonó el timbre. Javier se sobresaltó. Esperanza se quedó inmóvil. ¿Quién podría ser a esas horas? No abras, susurró. Pero Javier ya caminaba hacia la puerta. Miró por la mirilla y se quedó helado. ¿Quién es? Soy Tamara, se oyó una voz desde fuera. Por favor, abre. Necesito ayuda. Javier abrió la puerta de par en par. En el umbral estaba Tamara.
despeinada, con el rostro lleno de lágrimas y el abrigo arrugado. ¿Qué pasó? Ella entró y se apoyó en la pared. Me despidieron. Hoy. Sin ninguna explicación. La seguridad me sacó de la oficina como a una criminal. Y luego unos hombres fueron a mi casa. Me dijeron que si hacía preguntas, me arrepentiría. Esperanza y Javier intercambiaron una mirada. ¿Saben qué hablábamos?, preguntó él. Claro que lo saben. Las cámaras en la cafetería. Las cámaras en mi casa. Lo vieron todo. Tamara levantó los ojos hacia él. ¿Quién eres, Javier? ¿Qué está pasando? Él guardó silencio. ¿Cómo explicarlo? ¿Por dónde empezar? Siéntate, dijo Esperanza. Prepararé un té y te contaremos todo. Hablaron hasta el amanecer. Tamara escuchaba. Primero con incredulidad, luego con horror, y finalmente con algo parecido a la comprensión. ¿Entonces Arturo no es quien dice ser?, preguntó al fin. No. ¿Y ustedes son su antigua familia? Sí. Tamara guardó silencio un largo rato, y de repente se echó a reír. Una risa nerviosa. Histérica. Dios mío. Y yo que me preguntaba por qué se puso tan tenso cuando vio la grabación de la mujer de la limpieza. Me ordenó que buscara sus datos, que averiguara quién era. La busqué, pero en la compañía de limpieza me dijeron que fue una suplente ocasional. Ninguna información. Me estaba buscando. Esperanza sintió un escalofrío. La habría encontrado, tarde o temprano, pero ustedes fueron más rápidos. Javier se levantó y caminó por la habitación. Tamara, trabajaste mucho con sus documentos. ¿Sabes algo sobre su esposa? ¿Sobre Ximena? Poco. Rara vez aparecía por la oficina, pero escuché rumores. No es una mujer sencilla. ¿En qué sentido? Tamara vaciló. Se decía que ella misma viene de ese ambiente, del crimen, que Arturo se casó con ella no por amor, sino por conveniencia. Su padre era alguien importante en ciertos círculos. Ya murió, pero las conexiones quedaron. Esperanza sintió que el corazón se le hundía en el pecho. Entonces, ¿Ximena no es solo la esposa de un empresario rico? No, es una jugadora. Igual que todos ellos. Javier se detuvo. Si eso es verdad, el plan de Germán es una trampa. Me está enviando con una mujer que podría destruirme. O usarte, añadió Tamara en voz baja, en su propio juego contra su esposo. Esperanza los miraba, a su hijo, a esa chica desconocida que de repente se había visto arrastrada a su pesadilla, y comprendió que todo era mucho más complicado de lo que pensaban. Esto no era solo la venganza de una familia engañada. Era una guerra en la que cada uno jugaba para sí mismo, y ellos eran solo peones. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella. Javier miró a su madre. En sus ojos había algo nuevo, no era ira ni miedo, era determinación. Jugar, pero con nuestras propias reglas. Germán quiere usarme contra Ximena. ¿Y si yo uso a Ximena contra Germán? Ella también debe odiarlo. Él tiene a su esposo en un puño, y por lo tanto, a ella también. Si le ofrecemos una alianza, es una locura, dijo Tamara. Es nuestra única oportunidad. Esperanza guardó silencio. El plan era arriesgado, casi suicida, pero en el fondo sabía que Javier tenía razón. Estaban demasiado metidos como para simplemente salir. El único camino era seguir hasta el final. Está bien, dijo, pero voy contigo. Mamá, no discutas. Yo empecé esto, y yo lo terminaré. Además, sonrió con amargura. Una mujer entiende mejor a otra mujer. Javier quiso protestar, pero cambió de opinión. Asintió. Entonces, prepárate. Mañana nos reuniremos con Ximena Beltrán. La casa de los Beltrán se erigía tras una alta barda en un fraccionamiento exclusivo. Esperanza la miraba a través del cristal polarizado del taxi y sentía un sabor amargo en la boca. Ahí estaba la vida que le habían robado. Una casa grande, un jardín bien cuidado, autos de lujo en la entrada. Todo lo que alguna vez había soñado con Andrés. ¿Cómo vamos a entrar?, preguntó. Tocaremos el timbre, respondió Javier. Y diremos la verdad. Que somos la primera familia de su esposo y que tenemos información que le será útil. Era una locura. Una completa y absoluta locura. Pero Esperanza ya había dejado de tener miedo. En el último mes había pasado por tanto que el miedo simplemente se había consumido. Solo quedaba el cansancio y una extraña y fría calma. Salieron del taxi y se acercaron al portón. Javier presionó el botón del interfón. ¿Quién es?, se oyó una voz de mujer. Me llamo Javier Hernández. Soy el hijo de su esposo, de su primer matrimonio. Una larga pausa. Luego,
El portón se abrió lentamente. Ximena los esperaba en el umbral. En persona se veía mayor que en las fotos. Un rostro cansado. Arrugas en las comisuras de los ojos. Los labios apretados. Pero los ojos eran los mismos, fríos. Calculadores. Peligrosos. Hernández, repitió. El verdadero apellido de Arturo. ¿Usted lo sabía? Se sorprendió Esperanza. Sé muchas cosas. Ximena se hizo a un lado. Pasen. La conversación será larga. La sala era enorme. Muebles blancos. Ventanales panorámicos. Cuadros en las paredes. Esperanza se sentó en el borde de un sofá, con miedo de manchar la tela cara. La costumbre del pobre, de la que no podía deshacerse. Y bien, Ximena se sentó frente a ellos, cruzando una pierna sobre la otra. La primera familia. He oído hablar de ustedes. Arturo pensó que había escondido bien su pasado, pero yo sé cómo buscar. ¿Desde cuándo lo sabe? Preguntó Javier. 5 años. Encontré documentos viejos en su caja fuerte. El acta de matrimonio. Fotografías. Al principio quise armar un escándalo, pero luego entendí que era una carta que era mejor guardarse. Y la guardó hasta el momento adecuado. Que, al parecer, ha llegado, sonrió Ximena. Esperanza miraba a esa mujer e intentaba entender qué sentía. Odio, celos, extrañamente. No había nada de eso. Solo cansancio y algo parecido al reconocimiento. Ambas habían sido víctimas del mismo hombre. Ambas habían desperdiciado años en un hombre que les mintió desde el primer día. Germán quiere que consigamos algo para chantajearla, dijo Javier sin rodeos. Pero hemos venido con otra propuesta. Escucho. Una alianza. Usted quiere deshacerse de su esposo y quedarse con su dinero. Nosotros queremos justicia y seguridad. Germán es nuestro enemigo común. Si nos unimos, podemos destruirlo. Ximena guardó silencio un largo rato, y luego se rió. Una risa seca, sin alegría. Son valientes. Venir a mí con una propuesta así. Germán ha matado por menos. Lo sabemos, y aún así vinimos. No tenemos nada que perder. Ximena miró a Esperanza. ¿Y usted qué dice? Ha estado callada todo este tiempo. Esperanza levantó la vista. Digo que durante 20 años creí en una mentira. Lloré a un hombre que estaba vivo. Crié a mi hijo sola mientras mi esposo construía una nueva vida con una nueva familia. Solo quiero una cosa, que esto termine. No importa cómo. Ximena la miró fijamente durante un largo rato y luego asintió. Muy bien, les contaré algo. Algo que ni siquiera Germán sabe. Se levantó, se acercó al bar y se sirvió un whisky. Tomó un sorbo. Mi padre no era solo un jefe criminal. Era socio de Germán. Un socio a la par. Cuando mi padre murió, Germán se quedó con todo. Pensó que yo era solo la hija tonta que no entendía nada. Pero yo sí entendía. Y he estado reuniendo pruebas. ¿Qué pruebas? Preguntó Javier. Grabaciones de conversaciones. Documentos de tratos. Números de cuentas. Todo lo necesario para hundir a Germán para siempre. Se volvió hacia ellos. El problema es que no puedo usarlo yo misma. Me matarían antes de que llegue a la gente adecuada. Pero si la información viene de alguien más. De nosotros, comprendió Javier. De ustedes. Son las víctimas. La exesposa. El hijo abandonado. Su historia despertará compasión. Los periodistas. Los investigadores. Todos querrán ayudarlos. Y yo me quedaré en la sombra. Esperanza sentía como le latía el corazón. Era demasiado simple. Demasiado conveniente. ¿Por qué deberíamos creerle? Ximena sonrió. No tienen por qué. Pero no tienen otra opción. O trabajamos juntos. O Germán nos destruirá por separado. Javier miró a su madre. Esperanza asintió. Estamos de acuerdo. Los acontecimientos se desarrollaron a una velocidad vertiginosa. Ximena les entregó una memoria USB con los documentos. Javier contactó a un periodista de un importante periódico, el mismo que una vez escribió sobre corrupción empresarial. Tamara ayudó a organizar la información. Su experiencia como secretaria fue invaluable. Una semana después, se publicó el primer artículo. Luego, el segundo. Después comenzó la investigación. A Germán lo arrestaron al tercer día. Intentó huir, pero no lo logró. Demasiada gente quería su caída. Aquella gente suya en la policía no resultó ser tan suya cuando el asunto empezó a oler a sentencias reales. Beltrán Andrés desapareció. Simplemente se desvaneció. Como 20 años atrás. Ximena dijo que tenía documentos de respaldo.
Una vida de respaldo. Siempre se había preparado para huir. Esperanza pensó que se sentiría feliz, que sentiría satisfacción, justicia, victoria. Pero no había nada de eso. Solo vacío. Estaba de pie en el panteón, frente a la tumba del desconocido que durante 20 años creyó que era su esposo. El viento frío le alborotaba el cabello. El cielo gris pesaba sobre ella. «Mamá». Javier se acercó y se paró a su lado. «¿Qué vamos a hacer con la tumba?», preguntó ella en voz baja. «No lo sé. Ahí yace un hombre. El verdadero Arturo Beltrán. Probablemente también tenía una familia. Quizás deberíamos buscarla». Esperanza asintió. «Sí. Otro destino roto. Otra víctima de la codicia ajena». «Javi», dijo ella. «¿Y ahora qué?». Él guardó silencio. Ximena ofreció dinero. Una compensación. A cambio de nuestro silencio sobre ciertos detalles. ¿Cuánto? Mucho. Suficiente para empezar de nuevo. ¿Lo vas a aceptar? Javier miró la lápida. No lo sé. Mamá. Sinceramente. No lo sé. Hace un mes lo habría tomado sin pensarlo. Pero ahora, se volvió hacia ella. Hice tantas cosas durante este tiempo. Usé a Tamara. Mentí. Chantajeé. Pensé que era por justicia. Y ahora entiendo que solo me estaba volviendo como él. Como mi padre. Esperanza tomó la mano de su hijo. Tú no eres como él. Tú te detuviste. Elegiste el lado correcto. Fue Ximena quien nos eligió. Solo fuimos convenientes. Quizás. Pero aún así hicimos lo correcto. Germán está en la cárcel. Otras personas no sufrirán. Eso significa algo. Javier guardó silencio. Y de repente la abrazó. Con fuerza. Con desesperación. Como no la había abrazado desde que era un niño. Perdóname, mamá, por todo, por cómo fui, por mi rabia, por mi frialdad, por el dinero que te exigía. Esperanza sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Eres mi hijo. No tengo nada que perdonarte. Se quedaron así un largo rato, abrazados en medio del panteón, hasta que el viento amainó y un débil rayo de sol se abrió paso entre las nubes. Un mes después, Esperanza renunció a su trabajo en la clínica. Javier dejó las apuestas y consiguió un empleo formal. Se mudaron a un departamento nuevo, pequeño pero luminoso, en una buena colonia. El dinero de Ximena, al final, sí lo aceptaron. No todo, solo una parte. Lo suficiente para empezar de nuevo, pero no tanto como para sentirse comprados. Tamara a veces los visitaba. Entre ella y Javier había algo. No amor. Todavía. Pero sí la posibilidad de amor. Esperanza los veía mirarse y, por primera vez en muchos años, sentía esperanza. Una tarde, mientras ordenaba cosas viejas, encontró su fotografía de boda. Una chica joven con un vestido blanco, un muchacho feliz a su lado, gente extraña, fantasmas del pasado. Esperanza miró la foto durante un largo rato, y luego, lentamente, la rompió por la mitad. El pasado estaba muerto, el futuro apenas comenzaba, y por primera vez en 20 años, se sintió libre. Gracias por haber llegado hasta el final. Si la historia te atrapó, dale un me gusta. Escribe en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Esperanza. Y suscríbete, que vienen muchas más historias. Hasta la próxima.